bajo estas perspectivas biopolíticas, ¿no? Y que también parece impactar en una crítica que hace al psicoanálisis, ¿no? Y que tiene una domesticación, ¿no? Incluso en donde se desplazan lugares, como por ejemplo, resulta ahora que parece más importante un animal, que no digo que no lo sean, ¿no? El perro, que un ser humano, ¿no? Y que tendremos que cuestionarnos, bueno, probablemente tiene que ver con una dimensión de la facilidad. Implica justamente el que un organismo esté sometido, porque lo domesticas para eso, a la diferencia de la complejidad que implica la relación con otro ser humano. Entonces, y que se vuelve incluso ya políticamente incorrecto plantearlo, ¿no? Porque entonces uno es un anti lo que sea. Sí, yo creo que también la biopolítica concierne al modo, como decimos, en que el poder se apodera de los cuerpos, ¿sí? Para domesticarlos. Y Foucault también allí ve modos de resistencia, ¿sí? Porque el cuerpo no se deja domesticar fácilmente. Entonces, yo creo que así como Foucault va minando la idea de la verdad con mayúscula, también va ofreciendo modos de resistencia a este dominio, a esta toma por parte de los sistemas de poder de los cuerpos. Los modos de resistencia Foucaultianos van a tener que ver con la parodia, con las artes, con la inventiva. La gay parade yo creo que tiene mucho de Foucaultiano. Ahora, también yo pensaba antes cómo el origen de la moral, un poco volviendo atrás, que son muchas cosas. Para Foucault el origen de la moral está justamente, yo creo que ahí él nos abre los ojos. Yo no sé si él mismo tiene idea de las dimensiones de lo que está diciendo cuando dice que el origen de la moral tiene que ver con poner un alto al exceso de los placeres, ¿sí? Los modos de dar y recibir placer. Y la moral surge como una técnica de vida, no como una moral restrictiva, prohibitiva, sino que surge en Grecia, en Occidente, como una técnica de un cuidado de sí, de no a los excesos, no a salir a violar, a matar, a lo que las pulsiones nos dicen. Ahí otra vez Freud con Foucault, ¿verdad? Para el acceso a la cultura se requiere de una renuncia pulsional. Esto es Freud. Ahora bien, el cuidado de sí plantea problemas para el psicoanálisis, ¿sí? Porque el sí, por un lado hay un sí en psicoanálisis, más bien hay un sujeto dividido, queremos nuestro bien y queremos nuestro mal, no hay un sí cerrado. Uno puede decir ir al gimnasio todo el día, hacer bodybuilding o lo que sea, es un cuidado de sí, pero entra dentro de lo que tú, Tania, dices, que no deja de ser otra vez el cuerpo dominado por un ideal de belleza, un ideal, los ideales, como el mismo Foucault dice, las subjetividades son manufacturadas desde los medios, ¿sí? Hay modos imperativos de ser que aparecen desde las pantallas de la televisión, del cine, y si una no es esa mujer la que ve en la pantalla, pues no es ninguna, ¿sí? No es nada. Entonces, ahí yo veo que hay, ese sí plantea problemas al psicoanálisis, ¿sí? Aunque yo creo que el psicoanálisis es un modo de cuidado de sí, tomando los términos de Foucault. Ahora un poco también pensando, a veces el cuidado de sí, retomando ideas de Jean Lalouche, que es quien retoma a Foucault y acoge las críticas que Foucault hacía al psicoanálisis y publica a Halperin a Bersani dentro de la colección del erotismo moderno de la escuela lacaniana. Ese sí plantea problemas. ¿A qué sí nos referimos con el cuidado de sí?
por un lado. Por otro lado, no siempre queremos nuestro bien y cuidarnos a nosotros mismos. Existe la pulsión de muerte, la compulsión a la repetición, queremos nuestro mal, el mal del prójimo y el mal de todo el mundo también, ¿sí? Entonces eso plantea problemas para la relación con uno mismo y la relación con los otros, ¿sí? Está la agresividad, ahí pues Lacan también, ese yo es otro. Ahora, por otro lado, yo creo que el psicoanálisis es, a pesar de todo, Foucaultiano, y no podría ser de otro modo, aunque a Foucault no le gustaría. ¿Por qué? Porque si bien Foucault situaba el psicoanálisis como una ciencia sexual y como una práctica de confesión y como una práctica burguesa, elitista, etc., también es cierto que la respuesta que puede brindarle hoy el psicoanálisis a Foucault, aunque Foucault ya murió, es que, pues el mismo Lacan decía, el psicoanálisis es una erotología, es una práctica erótica, porque está en juego la transferencia y toda esa energía y esa presencia que hay entre analista y analizante, hay allí un eros, que tiene que ver más con un arte erótico griego que con una ciencia sexual. Entonces, si los psicoanalistas pudiéramos recibir las críticas de Foucault y presentar, digamos, Foucault de algún modo pone al psicoanálisis en su lugar, porque lo que critica es el psicoanálisis cuando cae en la normatividad, en un psicoanálisis adaptativo, en un psicoanálisis psicológico, ¿verdad? En una psicopatología psicoanalítica que uno no deja de leer anuncios de seminarios diciendo neurosis, psicosis, perversión. Bueno, ya ni los psiquiatras hablan de perversión, pero hay psicoanalistas que continúan en esa línea. Pues eso no es psicoanálisis para mí. Yo creo con Foucault que hay hay algo de un cuidado de sí que tiene que ver con el psicoanálisis, con la práctica analítica que está atravesada por una erótica, que no es nada más confiese sus fantasías, eso no es el psicoanálisis. Y además que más que una práctica psíquica es, como diría Jana Luz, un ejercicio espiritual, ¿sí? En su libro ¿Es el psicoanálisis un ejercicio espiritual? Respuesta a Michel Foucault, así se llama el libro. Y con Lacan también, que sitúa el psicoanálisis como una erotología, como una práctica erótica. Yo creo en ese sentido que Foucault nos pone en nuestro lugar. Bueno, sí, por supuesto que está esta relación de oposición, existencia entre el cuidado de sí y las prácticas de subjetivación, objetivación o individualización instituidas, ¿no? Y creo que ese es el problema clave para Foucault, ¿no? El carácter instituido de la misma moral o de cualquier otro tipo de práctica que pretenda justamente, como mencionabas, brindarte salud, bienestar, hasta contacto con la trascendencia, ¿no? Para Foucault, esta noción de cuidado de sí, pues sí, empieza a situarla en la historia de la sexualidad 2, en los griegos, y se da cuenta ahí que lo más importante de este tipo de prácticas es el carácter autoimpuesto de ciertas prácticas, sobre todo, ¿no? Y justo prácticas. ¿Por qué? Porque no interesa un sí, una esencia, un quién soy yo, el problema del sí que menciona ahora Susana, perdón, sino que eres lo que haces, no lo que supones o la verdad que crees que tienes, que te pertenece. No hay verdad, hay prácticas, hay acciones. Y cuando tu práctica puede dar cuenta de una acción o una forma de actuar distinta a la instituida, hay un trabajo ético de ti sobre ti mismo, ¿no? En ese sentido, el uso de los placeres, lo que menciona es, sí, en la Grecia clásica, donde no hay ningún tipo de restricción a las relaciones homosexuales, ¿por qué unos ciertos sujetos deciden autoimponerse ciertos límites en su uso de los placeres? ¿Y qué es lo que los llevó a esto? ¿Podemos llamarle origen de la moral? Por supuesto que no, no tiene nada que ver con la moral, podríamos hablar de origen de la ética, no de la moral. ¿Y qué está pasando ahí? Bueno, simple y sencillamente que el hecho de, por ejemplo, algunos de los ejemplos que menciona Foucault, el adulto renuncia a tocar al menor, a su amante, antes de que empiece a salirle la barba, por ejemplo, ¿no? Para concederle el respeto que se merece ahora que sea una persona
mayor y pueda tener una familia, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Que sí, nadie les exigía este tipo de limitaciones a estos griegos, que bueno, llega a mencionar que por tenerlas surgieron estas prácticas de autocuidado en ciertas sectas filosóficas, ¿no? Pero bueno, nadie les imponía ningún tipo de restricción, ellos mismos se las imponían para poder dar cuenta del modo en que ellos mismos limitaban el uso de los placeres y sobre todo por la fuerza misma del placer sexual, ¿no? Era muy fácil que te dejaras llevar por ellos y en ese sentido ya no sabrías ni quién eres ni hacia dónde vas. Bueno, el hecho de ponerte límites cuando nadie te los está imponiendo hablaba mucho de ese cuidado que tú tienes por ti mismo, ¿no? Cambia mucho la situación en la historia de la sexualidad 3, que es la inquietud de sí, me parece, sí, en la cual, bueno, ya se instituyen estas prácticas entre los romanos, ¿no? Y aquí sí pasan a formar una moral cotidiana, ¿no? Entonces ya no es una autoimposición, sino que es una exigencia externa, aunque no es por parte del Estado, sí, pero son toda una serie de costumbres morales las que implican toda una serie de limitaciones en el uso de los placeres, y no solo por el hecho de querer dar forma o cuidar del uso que haces de esos placeres, sino que hay toda una serie de ámbitos político, social y hasta económico que tienen que ver con el uso adecuado que tú puedes hacer de tus placeres, ¿no? Entonces, si bien también hay este cuidado en la Roma clásica, no obstante responde a criterios muy distintos, ¿no? Empezamos a ver ahí que ya se trata de una moral instituida y en ese sentido pierde todo el carácter ético que se tenía con los griegos, ¿no? Esto en estos dos ámbitos que es hasta donde él llega a plantear en sus historias de la sexualidad 2 y 3, pero para la modernidad yo diría, y creo que otra vez valdría la pena retomar su propia vida como un ejemplo de este cuidado de sí mismo, en el cual lo importante es justamente esto de poder descentrar la idea de sujeto, ¿no? Y mostrar que por el hecho de que no requieres de un principio que sintetice tu conciencia, que sintetice tus decisiones voluntarias, que sintetice tu responsabilidad, sino que a partir de acciones concretas, claves y estratégicas, puedas dar cuenta de órdenes distintos en espacios efectivos, ¿no? Me pareciera que ese es el trabajo del cuidado de sí en una época contemporánea en donde cada una de las diferentes verdades que utilizamos para referirnos a las cosas, a nosotros mismos, y cada uno de los espacios donde deben ser utilizadas estas verdades ya tienen este carácter meramente instituido, y en ese sentido me pareciera que la opción de actuar de una manera distinta no existe, ¿no? Bueno, lo que quiere demostrar Foucault es que existe, no está dada, por supuesto, hay que crearla, y aquí tiene que ver un trabajo de imaginación, y es donde conecta la ética con la estética, ¿no? Es decir, la posibilidad de crear y crearte, pero no como proyecto, sino a partir de acciones concretas y estratégicas. Pues vamos a para preguntas, comentarios y demás comentarios. Hablaba precisamente de la voluntad del poder. Yo creo que es muy importante recalcar que, bueno, la productora o escritora de La voluntad del poder de Nietzsche fue la hermana Elizabeth, quien realmente apuntaba a su nazismo, ¿no? Entonces yo creo que es importante destacarlo. Y me gustaría, profesor Morán, que hablara brevemente, que es difícil, de la relación Herbert-Marcuse y Foucault como pensadores contemporáneos, haciendo alusión a la crítica precisamente a esta sociedad industrial avanzada. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a la voluntad de poder, es cierto, ¿no? Es justamente la hermana la que estructura el texto, ¿no? Había solamente apuntes de Nietzsche y, bueno, ella es la que lo estructura. Curiosamente, se dice que estos dos italianos organizan las obras completas, Giorgio Colli y Dori, que bueno, parece que han depurado esa selección que hace la hermana y tratan de ofrecernos un texto más o menos limpio de lo que podría ser la voluntad de poder, pero bueno, tampoco se puede creer, ¿no? Pero sí pareciera que en este texto de Nietzsche hay una gran influencia de Schopenhauer, y creo que esta idea de la voluntad de poder es lo que Foucault logra traducir bastante bien a un término en términos meramente ontológicos, donde ya no haya ninguna referencia a la metafísica a través de la idea de relaciones de poder, ¿no? Entonces creo que estas relaciones de poder en las cuales participamos todos, no solo el gobierno, no solo la economía, sino que todos, hombres sobre
mujeres ejercen el poder, padres sobre hijos, etcétera, etcétera. Todos estamos inmiscuidos en estas relaciones de poder y de una u otra manera somos efecto de ellas, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación con Marcuse, es difícil porque, bueno, curiosamente, de una u otra manera Foucault siempre hace referencia no solo a Marcuse, sino a la Escuela de Frankfurt como un parámetro crítico que siempre hay que tener en cuenta, pero me parece que la gran oposición, y creo que aquello por lo cual nunca entra en detalle en referencia a ninguno de estos miembros, es justamente su humanismo, ¿no? Creo que el prejuicio, lo llamaría yo así, de toda la Escuela de Frankfurt, de ese humanismo, es lo que hace que choque con los planteamientos de Foucault. En el sentido de que pareciera que sí, para estos miembros de la Escuela de Frankfurt, lo importante es pues liberar al hombre, ese hombre puro, ese hombre natural, llamémoslo así, de todas estas de todos estos factores que lo contaminan, y entonces tendríamos al hombre que realmente decide por sí mismo, ¿no? Para Foucault no existe ese hombre, el hombre es un producto, un resultado de las relaciones de poder, sobre todo a partir del siglo XVII a nuestra época, un resultado de la biopolítica, ¿no? De las relaciones entre Estado y economía. Entonces, hablar de hombre como aquello que se tiene que liberar resulta un prejuicio ante el cual decidió oponerse, creo que nunca de manera frontal, porque bueno, tampoco que estén mal, son los estudios críticos que influyeron demasiado todo el siglo XX, ¿no? Pero sí, su humanismo pareciera que es lo que pudiera ir en contra de los planteamientos de Foucault, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Bueno, muy bien. De entrada, en Historia de la Sexualidad 2 pareciera que no hay ninguna diferencia, llega a hablar de moral y de ética de manera indistinta en Historia de la Sexualidad 2, ¿no? Pero en sus artículos ya queda un poquito mucho más claro que la moral siempre tiene un carácter instituido. Se trata del bien social, el bien que cualquiera pudiera reconocer por sí mismo, ¿no? Y la ética tendría un carácter mucho más personal, ¿no? No tendría que ver con ninguna exigencia de tipo social, sino de aquello que tú quieres para darle sentido a tu vida de la manera en que tú quieres, ¿no? En ese sentido se podría ser muy ético, pero nada moral, ¿no? Y me parece que la propuesta de resistencia y hasta de transgresión tiene que ver con eso, ¿no? De organizar una ética a partir del cuidado de sí que pudiera poner en cuestión y limitar el influjo que la moral ejerce sobre nosotros. Ahora, lo que pasa es que me parece muy difícil en esto de porque sea una forma propia, si justamente están hablando de los discursos que nos toman. Entonces, ¿cómo tomar distancia entre el supuesto bien común y el propio? Por eso me parece muy complicado. Y ese es el verdadero problema, sí, por supuesto. Ese es el verdadero problema, y eso es por lo que yo decía que, no sé, tal vez notes la semejanza, cómo hacer una historia de la verdad sin postular verdades, ¿no? Es justamente ese problema. Si terminas postulando verdades, caíste en el ámbito de la moral, es decir, que estás dando pauta a ser juzgado mediante las categorías que aparentemente estás criticando, ¿no? Entonces creo que aquí no es la única vía, pero me parece que sí es la que utiliza Foucault de manera bastante recurrida, es la ironía, ¿no? ¿De qué manera puedes hablar de lo instituido sin caer en lo instituido? Bueno, pues usando las verdades pero sin creerlas, ¿no? Usándolas para deslegitimarlas. Y en ese sentido se puede ser muy ético, es decir, puedes darte forma, no a partir de la idea que tienes de ti mismo, porque por supuesto está instituida, sino a partir de las prácticas que tú consideras que en ese espacio en específico realmente podrían generar algún tipo de trastorno. A mí lo que me atrajo mucho fue su práctica política. Y bueno, como en una época donde todos eran marxistas, por ejemplo, era un maoísta muy arriba, él propone una actitud diferente. Muy particularmente en el texto que es la ilustración, habla de la necesidad de renunciar a una visión total, a la aspiración de que podemos tener un mapa así general, y este es el proyecto, y esta es la forma de llegar a la libertad, a la producción, etc. Y como lo que él propone es, desde donde quiera que uno esté,
tratar de empujar en alguna dirección y en una entrevista anónima que hizo en el Monte, dijo como que no se fue descarado, él habla de que él lo que trata de ofrecer es como una serie de herramientas que uno pueda usar en diferentes contextos y lo que no quiera usar de lo que él escribe el Borbón. Y bueno, lo que yo les quiero preguntar es si alguno de ustedes está familiarizado con la política del zapatismo, de los derechos humanos, ¿no? Y si encuentran igual que yo alguna parecido en la actitud hacia la política y cómo los zapatistas tratan de renunciar a la revolución totalitaria y más bien una práctica de investigación diferente. Sí, yo justamente había pensado hace poco que el imperativo zapatista, mandar obedeciendo, tal vez estaría inspirado en Foucault. Sin duda Marco leyó a Foucault, él mismo lo ha dicho, a Foucault, a Baudrillard, se lo ve en fotos con un montón de libros. Y justamente esto de mandar obedeciendo trastoca, se me hace una ética muy Foucaultiana, digamos, porque trastoca irónicamente las coordenadas clásicas del poder, en donde el que manda es el que tiene el poder y el que no tiene el poder es el que obedece, pero el mandar obedeciendo justamente impone una ética que desmonta el poder y nos deja absortos, como mandar obedeciendo. ¿Sí? El que manda debe obedecer al pueblo, y si no, yo estuve en la sexta declaración ahí en la jornada zapatista, hablando con la gente, con los indígenas de las comunidades, porque también Foucault es muy crítico de los intelectuales, ¿sí? Hablando de su activismo, de Foucault. Él habla del confort intelectual, entonces dice, bueno, los intelectuales no es nada más la academia, ¿verdad? Hay un compromiso del filósofo con el mundo contemporáneo en el que vive, y ese compromiso que Foucault, como decía, él lo practica desde los lugares que él propone como resistencia, que es la ironía, que es la parodia. La ironía, que notemos que es un invento socrático, ¿verdad? El solo sé que nada sé es el invento irónico por excelencia, y Foucault toma eso y todo lo que es, por ejemplo, si uno piensa en el transvestismo, la drag queen, plumas y lentejuelas sobre cuerpos masculinos, o el modelo del macho gay, músculo y rudeza en cuerpos afeminados. Todo eso tiene que ver con un desmontaje de identidades, y yo creo que en el zapatismo, yo ahí donde más encontré a Foucault es en el mandar obedeciendo. Me acordé de los intelectuales porque cuando yo fui era muy curioso, estaban todos los intelectuales hablando de los indígenas, y los indígenas alrededor vendiendo tamales y limonada, y nadie se acercaba a ellos. Yo era la única que iba y les preguntaba, oiga, ¿cómo viven? ¿Dónde viven? ¿La escuela? ¿El gobierno? ¿Qué pasa aquí? Entonces era muy curioso eso que Foucault menciona mucho en Historia de la Sexualidad. También se burla de los intelectuales en el volumen 2, donde él declara que su intención original era hacer la historia de las verdades, ¿sí? Y entonces era muy curioso ese lugar del confort intelectual, como dice Foucault, de los intelectuales hablando de los indígenas y muy lejos de ellos al mismo tiempo. Sin embargo, el discurso zapatista sí no tiene que ver con la lucha de clases ni con un discurso marxista. Yo lo sitúo más del lado de Foucault, incluso en su experiencia, porque uno dice, ¿qué pasó con el zapatismo? ¿Por qué no extendió su experiencia? ¿Por qué no hizo toda Chiapas comunidades indígenas? Fue una experiencia local, no le podemos pedir todo al zapatismo, fue una experiencia local que tuvo lugar en ese momento, y en ese sentido yo también la encuentro Foucaultiana, ¿sí? En la invención y creación de modos de resistencia
en el momento y de manera inventiva, como dices, no con una idea que uno trae, o los intelectuales esclarecidos, que es el típico intelectual marxista, los intelectuales esclarecidos vamos a llevarle conciencia a las masas y vamos a dirigir, ya no, hay que cuidarse de los que quieren dirigir, ¿no? Diría Foucault también. Hace rato se habló sobre Edmund Husserl y creo que un poco de Heidegger, del libro del ser. A mí me intriga como que tanto influyó el pensamiento fenoménico en los escritos del sujeto de Foucault, como ese ser del mundo, que se ve absorbido del mismo mundo, en el estructuralismo que surge. Bueno, sí, hay un escrito que se publica por ahí, Enfermedad Mental y Personalidad, donde sí está escribiéndolo como psicólogo y que tiene una gran influencia de la filosofía de Husserl, también de Heidegger, y es parte del análisis existencial, ¿no? Creo que es hasta ahí donde llega la influencia de Husserl y del mismo Heidegger en Foucault. Creo que todo lo que viene después es justamente ir en contra de esta idea de Husserl y del mismo Heidegger, bueno, los primeros escritos de Heidegger, de un ser centrado en sí mismo, ¿no? De un sujeto que de una u otra manera conforma una unidad que resulta el principio de su discernimiento como sujeto epistemológico, de sus juicios de valor y juicios estéticos y demás, muy al estilo kantiano. Yo mencioné a Husserl justamente por ser una de las consecuencias de los planteamientos kantianos, ¿no? En el sentido de que, a final de cuentas, hay un sujeto que sigue siendo el principio de la racionalidad en diferentes ámbitos de la acción, ¿no? Para Foucault, el gran problema, lo veíamos, es el sujeto, y el asunto ahí es de qué manera es posible actuar, es posible transformar, ya sea a nivel político, a nivel ético, los espacios instituidos, sin implicar por ello una noción de sujeto. ¿Sí? Buenas noches. Pues lo estoy siguiendo toda la conferencia, tocaron puntos muy importantes acerca de todo el desarrollo de Foucault. Uno de los primordiales los podría relacionar sujeto, poder, efecto, fenomenología, como lo relacionó el compañero. Y pues esto me lleva como a una primera pregunta acerca de, por ejemplo, de la genealogía y la arqueología, que la genealogía es un método que ya posteriormente desarrolló con la arqueología, un método retomado de Nietzsche, y precisamente Foucault, él cuando no se está evidenciando como un autor, lo que está haciendo es precisamente eso, de que él se está viendo como una herramienta para posteriormente nosotros como actores sociales que estamos inmiscuidos en problemáticas, en choques, en impactos del poder, lo utilicemos, no hacer como reflejos como luz, sino que precisamente lo que él está haciendo en su método genealógico y arqueológico es por ejemplo, evidenciar, y que es por ejemplo, algo que toca Nietzsche sobre el porvenir de las escuelas. El porvenir de las escuelas toca acerca de la cultura, que la cultura tiene un impacto importante con lo que relacionaban acerca de la biopolítica, en la relación del Estado, la economía y la cultura. Y esta relación Estado, economía, cultura, cómo llega a impactar en nuestras sociedades contemporáneamente, y no poder llegar a tener como esa evidencia. La evidencia se puede llegar a quedar como sin luz, ¿no? Porque no estamos como repletos
evidencia, porque yo lo que noté mucho en la conferencia era lo que decían de que pues, Foucault era activista y etc. Pero lo vemos actualmente en los movimientos sociales y hasta qué reducto se queda corto Foucault en las dimensiones del poder. Eso sería una pregunta, y otra, ya la resumo corta, muy cortamente, es acerca de Kant, de lo que tocaban, tú lo que tocabas en el último punto, acerca de que en cuanto a la historia de la sexualidad 2, de la moral y la ética, yo siento que está errado el concepto, porque en cuanto a moral, lo que él empieza a trastocar es de que precisamente la moral cristiana, la pastoral cristiana, lo que desarrolla es precisamente esa metodológica, pero no necesariamente la ética tiene que ver con un sentido individual, sino que tiene que ver con, y lo desarrolla ahí en la historia de la sexualidad 2, que es la diferencia con los griegos, de que eran diferentes escuelas que podían trastocar diferentes formas de hacer moral, que es con los mancebos, ¿no? con los que tocaron ustedes, acerca de pues precisamente eso, ¿no? De que ahorita nosotros lo conocemos como pedofilia, pero antes eran como diferentes maneras de hacer la ética, y ahí no entendí como la diferencia entre moral y ética. Bueno, muy bien. La primera pregunta es, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega el límite del poder y...? Actualmente, Ajá. las relaciones, por ejemplo, en una aquí y una hora, hablando de una, por ejemplo, en las marchas que podíamos ver la semana pasada, en el feminismo y cosas así, que se está representando, ¿hasta dónde se podría decir que se queda corto esas relaciones de poder? No soy demasiado freudiano, pero no puedo ver que se quede corto en este aspecto. En el aspecto en que, de una u otra manera, estas, digamos, con el feminismo, ¿no? Estas, sí, yo estaría por llamarle luchas, de una u otra manera, simple y sencillamente están mostrando que hay todo un ámbito de acción que, de una u otra manera, por muy igualitaria que se pretende en una sociedad, en la práctica, y esto es lo que interesa mucho a Foucault y también en relación a la noción de ética y de moral, en la práctica esto no se da, ¿no? En ese sentido yo diría, si pareciera que la idea de mujer que se pueda tener hoy en día, herencia de siglo XVI, siglo XIV y todo esto, ¿no? La idea de una mujer dominada, a final de cuentas, muchos teóricos lo plantean de este modo, es una idea masculina, ¿no? Creo que estas marchas, de una u otra manera, pretenden mostrar que sí, queremos ser mujeres, pero no bajo la idea masculina de lo que es ser mujer, ¿no? Sino que nuestra práctica cotidiana, más que una definición, más que un concepto, es lo que debe demostrar cuál es este otro feminismo, ¿no? En ese sentido yo diría que es una crítica bastante acertada a la de los feminismos actuales, en tanto que no pretenden generar un concepto que permitiera ayudarles a actuar como feministas. Más bien, es su práctica feminista la que pudiera o no generar un concepto, y creo que el concepto pasa a un segundo término, sino las prácticas para liberarse de lo que debiera hacer la mujer en términos decimonónicos. Esto debiera pasar a un segundo término, ¿no? En ese sentido yo no vería tan fácilmente estos límites al poder, ¿no? Se ha hablado por ahí en muchos artículos de que sí, por supuesto, Foucault se quedó demasiado corto porque llegó a hablar de la sociedad disciplinaria, y la sociedad disciplinaria, bueno, pues se quedó tal vez hasta en los años 60, ¿no? Pero ahora tendremos que hablar de la sociedad del control a partir de las redes sociales y todo esto, ¿no? Yo diría, bueno, sí, podemos hablar de sociedad de control y no habría mayor problema, pero lo que tendríamos que seguir reconociendo a partir de los términos de Foucault es que cada uno de estos sujetos controlados son producidos por relaciones simbólicas, que cuentan relaciones de verdad, poder, que de una u otra manera solo así pueden generar ese control que existe, ¿no? Y bueno, lo relaciono ahora también esto que la primera pregunta con Baudrillard y esta crítica que hace en su libro Olvidar a Foucault, pareciera que el poder está en todas partes, porque
seguir hablando de poder, ¿no? Bueno, sí, eso sería, yo creo, sustancializar el poder, ¿no? Pensar que el poder existe por sí mismo. Lo importante es ver que en todas las relaciones que podamos estar participando, de una u otra manera se está ejerciendo el poder, y lo importante es mostrar esta posibilidad de invertir las relaciones, ¿no? Bueno, sí, tal vez en algún momento el padre marca al hijo de tal o cual manera de actuar, pero el hijo también le puede marcar mucho al padre cuáles podrían ser esas formas distintas, ¿no? Si esto se da, yo creo que se está reafirmando la noción de relaciones de poder, y es por lo que me cuesta trabajo mostrar algún tipo de límite a esto, ¿no? La segunda era esta distinción entre ética y moral. Bueno, sí, lo que yo mencionaba es justo, ¿no? Al principio, en Historia de la Sexualidad 2, él habla de moral y lo considera de manera indistinta respecto de la ética, ¿no? Y menciona, podemos considerar a la moral de tal manera, ¿no? Y pone el ejemplo de la relación de pareja, ¿no? Puedo decir que amo a mi pareja y que le puedo ser infiel, pero la única que pienso cuando soy infiel es en ella, ¿no? Y bueno, es parte de la moral y el problema, ¿no? Y se puede mencionar varias formas de entender a la moral, y creo que con la que se queda, que creo que es la que define la ética, podemos también definir a la moral como esa relación que mantenemos con nosotros mismos para, a partir de esa relación, poder empezar a darnos forma, ¿no? Es cierto, estaba usando ahí de manera indistinta el término moral y ética, pero creo que al final de cuentas la noción que voy a explicar es esta que se apega más a la ética, y que sí, por supuesto, la contrasta por completo en la Historia de la Sexualidad 3 con lo que realmente sería la moral sexual, ¿no? Que ahí sí ya son parámetros instituidos en los romanos los que determinan qué tipo de relación hay que mantener con el ser amado. ¿Para qué? Para poder dar cuenta de una conducta aceptable, ¿no? Entonces ahí lo importante es lo aceptable por la sociedad y no aquello que tú quieras hacer con tu propia vida, ¿no? Pues hasta aquí dejemos por el tiempo, ¿no? Agradecemos su asistencia, por supuesto, José, Susana, ¿no? Y pues para la próxima reunión del primer miércoles de junio, entonces acá en el ciclo de Filoletras. Gracias.